tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros como invitado a Walter Gobone, que es presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, en un particular momento. No sé si en la Argentina todos los momentos son singulares, ¿no? Pero donde existe una volatilidad del mercado, de la plata, del dólar, de los alquileres, de las propiedades, en fin, de todo lo que, como ciudadanos realmente atesoramos: una propiedad, un lugar donde vivir, estudiantes que vienen a Santa Fe, qué pasa con la oferta y la demanda. Bueno, todos estos temas con Walter Gobone en segundos aquí en Perfiles. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy bien. En lo particular, todo empezó por arquitectura, ¿no? ¿O no? Sí, en realidad soy egresado de la Escuela Industrial, de la famosa y querida Escuela Industrial, técnico constructor. Después una continuidad en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, acá de la ciudad de Santa Fe, que en sus comienzos estaba acá muy cerquita, donde era el comedor universitario, acá en Boulevard. Claro. Ahí empezamos entre las ollas y demás cosas que recién se terminaban de implementar como facultad, estudiando ahí los primeros años, casi toda la carrera en realidad. Prácticamente el último año cursamos allá en el nuevo predio en el Pozo. Así que fue una linda experiencia como estudiante y una profesión hermosa que nos abrió las puertas para después seguir ejerciendo otras actividades como el tema del corretaje inmobiliario. Bueno, y si tenés que dividir las pasiones entre la arquitectura y el mercado inmobiliario, ¿con qué te quedás? Como pasión, la arquitectura, por supuesto, es algo que muy apasionante, es algo que todos los días uno aprende algo nuevo y también nunca termina de trabajar y de poder incorporar conocimientos y tratar de volcarlo después al cliente y a la ciudad en particular. Eso es algo muy, muy lindo y que es algo hermoso de la profesión. El corretaje inmobiliario, el tema también visto desde el punto de vista también de un arquitecto, también tiene sus particularidades. Es un aporte que uno le puede hacer también a una muy linda profesión, que es acercar partes para poder lograr, como nosotros decimos, el sueño a veces de la casa propia, de la primera casa, del acceso a la vivienda. Son dos actividades que llevan mucha adrenalina, muy cambiantes, sobre todo en este país, con condiciones que siempre son muy variables, pero son las dos muy lindas profesiones en las cuales amo profundamente. Uno imagina también un plus de un arquitecto frente a la compra-venta de un inmueble, es decir, la calidad de los materiales, el estado general de un inmueble, etcétera. Esto es un plus también. Sí, totalmente. Tenemos una visión, por supuesto, de que nos llevó casi 6 años estudiar la carrera, una visión diferente cuando abordamos un inmueble, tanto para poder asesorarlo en la compra-venta, más allá de la documentación, el tema de todas las posibilidades que ese inmueble puede tener para poder ser reformado o en asesoramiento. Cuando uno va a ver el inmueble, lo ve con otra vista, sí, totalmente, es como bien decís vos. Bueno, ya entrando en el tema, ¿cómo vivieron la pandemia? Desde el punto de vista, digamos, del corretaje inmobiliario, fue algo que al principio, como todos, en marzo y abril del 2020, con muchísima incertidumbre, pero porque no se sabía cómo todo iba a evolucionar. Estábamos todos, digamos, encerrados, no se sabía la economía cómo iba a responder ante... Nunca nos había pasado que no nos dejen trabajar, no podíamos trabajar, no podíamos asistir a nuestras oficinas. Todo tenía que seguir funcionando, cobrar los alquileres, pagarlos, los impuestos. Y se fue transitando de la mejor manera
a 1 año y casi 2 años, la verdad que se transitó prácticamente sin grandes conflictos. Fue un trabajo que se hizo a destajo desde la actividad del corredor inmobiliario, porque siempre se buscó soluciones ante los problemas que se iban presentando, tanto con las partes, tanto que era el propietario como el inquilino, y también ante el Estado, que a veces ponía algunas trabas para poder desarrollar la actividad, que a veces uno creía que no eran totalmente justificadas. Se transitó de muy buena manera, teniendo esta perspectiva ahora del tiempo, y no hubo todos aquellos temores que se tenían en un primer momento, de faltas de pago, que las hubo, pero no hubo ni desalojos, ni grandes inconvenientes. Sí, los comerciales, por supuesto, que afectaron directamente por la falta de actividad. Y la construcción se paró también. La construcción se paró, por supuesto, todo fue afectado, pero digamos en una medida que podría haber sido muchísimo peor, más allá de los impactos que tuvo, pero no solamente por la pandemia en sí, sino también por el agravamiento, a mi entender, de la crisis económica que venimos transitando en los últimos tiempos, que ya no eran crisis puntuales cada tantos años, sino que prácticamente ya estamos en un proceso de crisis constante, sí, sumado a lo que fue la pandemia, por supuesto. ¿Y hoy cómo está el mercado inmobiliario? Digo, más allá de la pandemia tenemos otras pandemias también, la inflación, exactamente, los costos, en fin, la desconfianza por allí. El mercado inmobiliario es muy amplio y uno tiene que ir analizando diferentes sectores. Una cosa es lo que podemos decir, el tema de los alquileres. El tema de los alquileres viene ya desde muchísimos años atrás, habiendo una complicación con respecto a la cantidad de oferta en función a la demanda. Se acrecentó y aceleró en el último periodo de la pandemia muchas modalidades que había en el tema de la vivienda. Nos encontramos en el 2020 que todas las familias tenían que estar viviendo en simultáneo, en el mismo tiempo, en la misma casa, que antes no sucedía. Siempre uno estaba trabajando, el otro estudiando, y a lo mejor se encontraban un rato a la noche en la casa. Bueno, esto sucedió a que empezaron a replantearse temas de espacios en los ambientes y modalidades de cómo empezar a convivir. Una familia se reencontró. Eso llevó también a que empiece a haber mayor demanda de alquileres de los que antes había, y sobre todo también el tema de la presencialidad de los estudiantes. Una ciudad totalmente universitaria desde hace muchísimos años. Durante 2 años, 2020 y 2021, no hubo presencialidad, sumado al 2022, que es presencialidad plena. Prácticamente han entrado más de 30.000 estudiantes a la ciudad de Santa Fe, se han inscrito, de los cuales generalmente el 50% no son de la ciudad. Entonces hubo, en un periodo tan corto de tiempo como de diciembre a esta fecha, prácticamente se han incorporado 15.000 estudiantes que necesitan un lugar a donde alojarse. Es decir, hoy es mucho más importante la demanda de un departamento que los departamentos que hay en oferta. No alcanzó a cubrir la oferta, sí, la demanda, la oferta. Veníamos con una oferta sostenida. En Santa Fe se sigue construyendo, se sigue apostando a la inversión inmobiliaria por tradición y por diferentes motivos, más allá que la renta es una de las más bajas de los últimos 30 años. Hoy la renta que tiene un inmueble es muy baja, pero se sigue apostando a invertir y a construir inmuebles para volcarlo al mercado de alquileres. Pero la gran demanda que hubo no alcanzó a cubrir esta situación que hemos pasado en estos últimos meses. ¿Y eso hizo aumentar el precio de los alquileres? Generalmente los precios de alquileres aumentan por varios motivos. Entre ellos es un poco la presión que hay al haber más oferta, al haber menos oferta, más demanda, claro. Pero estamos en un país con un 50-52% de inflación anual. O sea, que la misma dinámica de la crisis económica lleva al incremento de los alquileres, sobre todo con una ley de alquileres que se promulgó en plena pandemia, cosas que, bueno, más allá de si fue el momento oportuno, creemos que no, modificó algunas relaciones de la actividad, en la cual llevó mucha incertidumbre a las partes, tanto al propietario como al inquilino, y a nosotros también,
porque se fijaban nuevos periodos para la contratación y sobre todo nuevos índices de actualización. Y claro, en los contratos con la ley anterior se podían fijar de antemano cuáles iban a ser los incrementos interanuales. Entonces, el que firmaba el contrato y el propietario ya sabía cuánto iba a cobrar el primer año y el segundo año. Hoy, el que firma un contrato no sabe cuánto va a costar el alquiler el segundo y menos el tercer año, porque se aplica un índice que está muy atado a la inflación. Con altos valores de inflación, ese índice se dispara arriba y los alquileres están aumentando más de un 50% interanual. Sos crítico de la ley de alquileres, ¿no? La ley buscó una solución que en realidad venía siendo, no digo conflictiva, pero sí un reclamo sobre todo de grupos de inquilinos, etcétera, etcétera. Y se dijo en su momento que ese sector era el más débil, se planteó ese tema. Ahora, ¿fue una solución o es un problema? A ver, la ley de alquileres venía funcionando bien hasta esta nueva promulgación de la nueva ley, que en realidad fue unos cambios que se hicieron en artículos del Código Civil y Comercial relacionados a la actividad de alquileres. Se incorporaron mejoras en la ley, pero hay 2 o 3 puntos que son los conflictivos, de los cuales creemos que se deberían empezar a modificar y tener en cuenta para solucionar en la coyuntura este problema, que es el tema de cómo se va a ajustar los índices de los alquileres, en qué periodos, porque al haber tanta inflación en un año, por eso se sugiere que los periodos que se ajusten sean menores a un año para que el impacto no sea tan grande, que sean periodos semestrales y que acompañen un poco más a las paritarias de los principales gremios, que los ajustes o las incorporaciones de las mejoras salariales no son una vez al año, sino son por periodos más cortos. Entonces que vaya acompañando el ajuste del alquiler con la mejora salarial. Y después también el tema de la inseguridad jurídica, que vivimos diciendo desde el sector que cada vez que hay mucha inseguridad jurídica, muchos cambios de reglamentaciones, de la ley, de informaciones que hay, y no se incentiva a aquel que tiene un excedente de dinero en volcarlo ciegamente al mercado de la compra para después volcarlo al mercado de alquileres. ¿Hubo propietarios que retiraron sus viviendas de alquiler? En un principio, ni bien sancionada la ley, hubo un periodo de tiempo durante 3 o 4 meses que hubo propietarios que querían ver cómo se desarrollaba y algunos lo pasaron al mercado de venta y otros esperaron. Después lo volcaron nuevamente porque nadie tiene un inmueble para tenerlo cerrado sin que tenga la demanda de alquileres. Eso fue un periodo de tiempo. Y 2 o 3 meses cerrados pierde lo que en realidad podría recuperar en un año de alquiler. Sí, pero lo hicieron porque querían ver cómo se desarrollaba la ley. La ley se promulgó el 1 de julio del 2020, y diría que hasta fin de año hubo como una semi-especulación de ver cómo seguía la ley. Y después también, a raíz de que hoy la renta de un inmueble es muy baja, tomaron decisiones de volcarlo a la venta para poder a veces salirse de esta actividad y volcarla a otra actividad. También le decimos constantemente a nuestros legisladores o gobernantes que incentiven al mercado para que sigamos y se siga construyendo, porque hay países limítrofes que nos están llevando muchísimos inversores y están invirtiendo en países limítrofes con muy buenas rentas en dólares y con muy poca presión impositiva, que es la que cada vez se tiene más acá en Argentina, y sobre todo por ahí, cuando se necesita caja en algún estado, enseguida empiezan a aparecer posibilidades de nuevos impuestos. Se está hablando ahora que quieren colocar un impuesto al inmueble desocupado. O sea, son todas situaciones que en vez de alentar a aquel que tiene un dinero poder volcarlo al mercado de la venta para después al alquiler, todo lo contrario. Entonces, son decisiones que constantemente de nuestro sector tenemos reuniones y volcamos propuestas para que se hagan este incentivo que se ha hecho años anterior y ha funcionado muy bien. Walter, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Me gustaría hablar del valor de las propiedades hoy en día, ¿Qué ha pasado con este tema? Perfecto. Enseguida.
Bien, seguimos con Walter Gobone, que es el presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, arquitecto, y bueno, participa, me imagino que de muchas reuniones para desentrañar algunas cuestiones que me imagino que ustedes hacen muchas veces de mediadores. Han ejercido el papel de mediador, ¿no? Porque viene un propietario que quiere una cosa y un inquilino que quiere otra, está la ley de por medio. Es nuestra principal función mediar, y a veces hasta de psicólogo hacemos. Sí, es nuestra principal característica mediar, y gracias a ese trabajo se han evitado infinidad de conflictos. Esto que nos ha pasado ahora, el tema de la pandemia, otra crisis muy importante fue la del 2001, que también la transitamos con otra crisis totalmente diferente, puede ser una crisis económica fundamental, y también fueron muchas cuestiones que se hicieron que evitaron llevar a conflicto, se evitaron conflictos y se pudieron solucionar. Por eso muchas veces decimos que nuestra actividad a veces, no digo que no sea valorada, pero no se la considera, y que si se supiesen todas las cuestiones que pasan dentro de una oficina nuestra y que se terminan solucionando ahí, se valoraría a veces mucho más la actividad de corretaje inmobiliario, porque por ahí tenemos comentarios, o sabemos que a veces entre los particulares no terminan de tan buena forma que cuando hay una persona profesional, porque estamos capacitados, una carrera de pregrado universitaria, y que siempre se busca la solución de la actividad, del posible conflicto, que lo hay, por supuesto, como siempre. Bueno, pero ustedes son profesionales, ¿no? Y hay grupos empresarios, no vale la pena mencionar, que no son profesionales. ¿Ustedes están viendo una competencia desleal en este tema? Nosotros consideramos que una competencia desleal por varios motivos, sobre todo porque las profesiones no se franquician, no se deberían franquiciar. Yo quiero tratar con un profesional. Claro, y además por el tema de la responsabilidad. Nosotros somos profesionales, que hay un colegio profesional que nos regula y nos controla, y también tenemos una fianza depositada en el colegio por nuestra actividad. Cualquier persona que siente que no fue atendida o su relación con el profesional no fue la acorde, hay un tribunal de ética en el que puede asistir y hacer la demanda. Estas otras modalidades que están proliferando en todo el país no tienen esa tranquilidad y esa seguridad, más allá que tengan a lo mejor un corredor inmobiliario al frente del negocio, pero después todas las demás personas que trabajan en esa relación, más allá de la parte laboral, que también es otro tema, de la relación laboral que tienen, porque no son empleados, sino son en algunos casos, en los mejores casos, monotributistas. Entonces consideramos que no solamente una cuestión desleal ante la actividad por el tema laboral, sino también que se franquicia una profesión que no debería ser franquiciada. ¿Cuál es el valor real de una propiedad hoy por hoy? Es una buena pregunta y una difícil respuesta. Sí. El valor real es el que el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo y se llegan al negocio, a concretar la actividad. Y eso no significa eso significa a veces que una propiedad a veces pueda tener diferentes valores, porque sobre todo lo que siempre le decimos al vendedor, que tenga en claro cuál es el motivo de la venta, para qué quiere vender, y tratar de que se cumpla ese motivo. Técnicamente hay muchos métodos para hacer una tasación de un inmueble, y uno puede determinar el valor intrínseco del inmueble, el valor, digamos, lo que cuesta, digamos, reponerlo. Después está el valor comercial, que eso es lo que, como te decía, es el punto de encuentro de ambas partes. Con todos los condicionantes que tenemos en la Argentina, externos, externos como es la variabilidad que tenemos del dólar, la cantidad de dólares que hay en el mercado, las restricciones al acceso a ese tipo de dólar. La economía se ha ido dolarizando, y sobre todo en el mercado inmobiliario en los últimos años, porque es una moneda considerada fuerte,
Entonces eso llevó a que... O el peso no considerado. Sí, digamos, digamos, tiene poco valor el peso, exactamente, lamentablemente, Ahora, porque sería mucho más sencillo manejar la moneda local como la maneja todo el mundo con su propia moneda, incluso los países limítrofes. Uno se cruza a Uruguay, Paraguay, Brasil o Chile y comercializan los inmuebles en la moneda local. Un inmueble que hace 2 o 3 años costaba $100.000, ¿no? Un departamento de 2 dormitorios. ¿Hoy cuánto cuesta en dólares? Con respecto a esa pregunta, lo que uno puede decir es que en términos nominales en dólares valen menos dólares. O sea, 80, por ejemplo. Puede valer entre 80 y 70 mil dólares. Pero en términos nominales en pesos vale muchísimo más. Por la inflación. Por la inflación que tenemos, y es lo que más nos preocupa, porque si bien en dólares valen menos, en pesos es el momento más caro que están los inmuebles en relación a los ingresos de los argentinos que ganamos todos en pesos. Entonces, hoy un inmueble que a lo mejor hace 3 años atrás valían $100.000, que es mucho dinero, hoy vale $70.000, pero en pesos a lo mejor estamos hablando que vale 14 o 15 millones de pesos ese mismo inmueble. Y valía 10. Y a lo mejor hace 3 años atrás $100.000 eran 10 o 8 millones. Y la relación que hay de los ingresos que tenemos con respecto al valor de la propiedad cada vez es mayor en porcentaje. Hace 30 años atrás teníamos una relación cercana a 100 sueldos de comercio para poder acceder a una vivienda en un barrio de Santa Fe que no sea el centro. 100 sueldos de comercio, uno podía comprar una vivienda. Hoy se necesitan 180 sueldos de comercio. O sea, en el término de casi 30 años se ha disparado la relación entre ingresos y el valor de una propiedad, más allá de cuántos dólares valga hoy la propiedad. Y eso es lo más preocupante, porque si eso sigue sucediendo, no va a haber líneas de crédito hipotecario que alcancen... Hoy prácticamente no hay. Hoy hay muy pero más poco, allá de que hoy haya muy líneas de crédito, la relación del ingreso del grupo familiar, que está estipulado a nivel mundial, que más de un 30% de sus ingresos no lo puede destinar a una cuota de alquiler o para pagar un crédito hipotecario. Si ese 30% uno toma un ingreso familiar de 2 personas que tienen un sueldo de comercio, únicamente podría acceder a lo mejor a 3, 4, hasta 5 millones de pesos de crédito hipotecario. ¿Qué pasa con la diferencia? La tiene que tener ahorrada. Eso es lo más preocupante que hay hoy en el mercado. No tanto el valor de las propiedades en dólares, sino que en pesos sigue incrementando porque tenemos inflaciones mayores a un 50% anual, y la capacidad de ahorro que tiene y los sueldos no va acompañando esa evolución. Entonces, por más que haya una línea de crédito a tasa cero, la relación que tiene de cuota con ingreso no alcanzaría que la mayoría pueda acceder a 4 o 5 millones, que no podría comprar casi nada. Es destruir el sueño de la vivienda propia, en muchos casos, lamentablemente. Es ¿no? así. De jóvenes que empiezan a trabajar y dicen, bueno, yo destino esta parte de mi sueldo a ahorrar para comprarme mi casita. O un par de novios que se van a casar y dicen, bueno, queremos tener nuestra propia casa y bueno, y tienen que alquilar. Bueno, también es una de las cosas que ha sucedido que viene sucediendo en el mundo y que lo notamos a partir de la pandemia también en Santa Fe, en Argentina, es la movilidad que se están teniendo en los lugares de trabajo. Entonces, no solamente la modalidad del home office que se implementó, sí, sino también que en muchos centros urbanos importantes del mundo es muy, muy caro acceder a la vivienda, es prácticamente imposible. Por eso se fomentan muchos lugares o ciudades satélites que están muy próximos a las ciudades y la gente viaja porque puede acceder a una vivienda. Digamos, dando un ejemplo, sí, en Santa Fe, una cosa sería Santa Fe ciudad y que se podría acceder a quien vive en Esperanza, Frank, sí, Sauce Viejo. Sí, San Agustín. Claro, Santo pero Tomás. ¿qué pasa? Para que la gente se movilice allá, y que estaría muy bueno que suceda, porque estamos a menos de media hora de cualquiera de esos lugares, tiene que haber una buena conectividad vial, una buena conectividad de internet para que pueda seguir trabajando, servicios de buena energía,
otro tipo de servicios para que si una familia hoy le dice, mira, nos vamos a ir a San Agustín y vos en media hora estás en tu trabajo acá, pero allá tenés las mismas comodidades que en Santa Fe, mucha gente se va para allá. Pero eso son parte de la planificación, no solamente estratégica que tiene que hacer las ciudades, sino las regiones, para ver dónde hace vivir y dormir a la gente y no concentrar en pocos metros cuadrados, como se está haciendo como política, criticable o no, cada uno opina, tiene su opinión, en determinados centros de la ciudad, en vez de empezar a generar y a fomentar. Descentralizar. Hoy a veces una apertura de una vía, por ejemplo acá en Santa Fe, te une el mismo barrio y te genera unas condiciones mucho mejores y la gente quiere ir a vivir ahí. Se le lleva asfalto, se le lleva agua, se le lleva cloaca y la gente no quiere venir a vivir a determinados lugares, porque después esos lugares tenemos los problemas de estacionamiento, los problemas de embotellamiento, que todavía en Santa Fe son muy controlables en la escala que estamos teniendo. Pero son desafíos que tienen que tener los municipios y las regiones para los próximos años, porque se ha venido y acelerado con todo el tema de la pandemia otras condiciones que nosotros ya estábamos viendo que sucedían en otras partes del mundo y ahora ya empezaron a suceder en Santa Fe. Walter, gracias por la visita, muy amable. No, muy amable por la invitación, como siempre, Guillermo. Walter Gobone, presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios. Bueno, gracias, Caro, que ha venido aquí con nosotros, Maggie, por supuesto, está Lautaro y Agustín, así que nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.